Igual. Buenas tardes, estamos un día más en el programa Compañeros y Camaradas junto a Rodrigo y Julio. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo están por allí? Bien, súper bien por acá, un gusto volver a saludarlos, mucho tiempo que no nos veíamos, un gusto ver a Eduardo también, Rodri, un gusto compañero, camarada Hola, ¿cómo Cristian. está Julio, Cristian, Eduardo? Bueno, lo vamos a conocer más en detalle ahora porque Cristian, con mucha alegría, lo va a presentar, por supuesto, para conocerlo y saber, obviamente, porque es un programa diferente, un programa especial. Bueno, en esta oportunidad, el día de hoy, tenemos con nosotros a Eduardo Javier Luco Gamboa. Él es filósofo, teólogo y escritor, especializado en cristianismo. Hoy día, entonces, él nos va a comentar, nos va a hablar sobre la influencia del Opus Dei en la Convención Constitucional, debido a que uno de los de las voces más influyentes en este proceso pertenece a este grupo religioso, con lo cual es importante poder saber, ahondar un poco más en este tipo de institución religiosa, ¿no? Entonces damos inicio a un nuevo programa el día de hoy. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Buenas Muchas gracias. tardes, Bien. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Bien, Eduardo, ¿cómo muchas estás? gracias. Gusto en saludarte. Bienvenido al Eduardo, también programa. un gusto saludarte. Gracias por los halagos y por esta recepción tan calurosa. Con respecto al tema de hoy, me parece que puedo aportar una mirada desde la teología, puedo aportar una mirada desde las cosas que se pueden interpretar del cristianismo, y también de paso decir que el cristianismo es una de las, como una religión del libro, digamos, es una de las cosas que tienen múltiples interpretaciones y que finalmente en este momento de la historia todas luchan por ponerse a la cabeza, digamos. Entonces es un tema como de infinita discusión incluso. Pero vamos a plantear algunas directrices que pueden quizás ayudar a seguir algunas líneas. Bueno, muchas gracias Eduardo. Eh, bueno, vamos a empezar con preguntas, nos vamos a ir turnando, pero antes que nada de eso, quiero decir que yo también tengo un vínculo muy especial con Eduardo, a quien le tengo mucho cariño, ya que yo fui su profesor cuando él todavía era estudiante en el colegio. Eduardo era un estudiante destacado, se notaba mucho cómo era él. Yo pensé que iba a hacer grandes cosas. Está ahí todavía siendo escritor y me siento orgulloso de haber estado en un primer paso en la formación, aunque haya sido la secundaria. Eres bien Obviamente bueno. jamás olvidaría eso. Si algún estudiante me ve por la calle, de los que le hice clase, ya sea cuando fui profesor practicante o cuando fui docente de verdad, si no lo reconozco, no se sientan mal, probablemente no fueron tan especiales como Eduardo. Quería aclarar eso solamente, antes de empezar. Sí. Y bueno, Se chupa media, weón. Yo no veo a Eduardo emocionado, para No, no, sí, nada. estoy profundamente tocado, estoy profundamente emocionado y tenemos un vínculo muy fuerte con Julio, la verdad, ya. desde lo Muchas educativo. gracias por la... Es un Cristian, te mentiroso. pasaste por eso. Pero este contacto es un reencuentro de la tele. Es un encuentro. Gran reencuentro. ¿Qué siente Eli de usted caso ahora? estaría orgullosa por este encuentro. Mario Kreuzberger estaría, pero en llamas. Claro, Bueno, maravilloso. Bueno, bueno, tenemos en materia, chiquillos. partamos entonces. Me gustaría que partiera, bueno, ya que un tema en discusión, más o menos una visión general de lo que es el Opus Dei para empezar a irnos en detalle, Eduardo, si te parece. Bueno, una salvedad. Me gustaría decir por qué es importante, por qué traemos a Eduardo eh, en esta oportunidad, por qué es importante hablar del Opus Dei el día de hoy, por qué lo estamos haciendo. No sé si Julio o Rodrigo pueden responder esta pregunta antes de dar paso Ya estáis hablando de a eso, Eduardo. parte, hazlo, po. Pero para que participen No, ustedes también. yo creo que mejor mejor A- dejemos que Eduardo se explaye, Cristian. Y después vamos interviniendo nosotros. Vale, perfecto. No coarte, Eduardo, por favor, Cristian. Adelante, adelante. Gracias, profesor Julio. Bueno, eh, el Opus Dei en realidad es una prelatura personal, ¿ya? Que es una parte de la Iglesia Católica que tiene como cierta autonomía, ¿ya? De pronto,
la gente que conoce la Iglesia Católica, ¿cierto?, tiende a pensar que está muy, muy unificada, ¿cierto?, a partir de la figura del Papa, pero sin embargo es una cuestión que tiene múltiples congregaciones, múltiples prelaturas, eh, y donde hay muchas corrientes distintas dentro del catolicismo romano que se mantienen juntos bajo el poder del Papa, digamos, sin embargo tienen diferencias en algunos casos muy radicales. ¿Ya? Y justamente el Opus Dei es una prelatura personal, que significa que es como un pequeño dominio, digámoslo, en términos religiosos, donde el prelado, que es un sacerdote, que está autorizado por Roma para poder ejercer una autoridad diferente a la de otros sacerdotes y que incluso se puede parecer a la autoridad que un obispo tiene dentro de un territorio, ¿ya? Se divide los territorios a partir de ciertas cantidades de terreno que se llaman diócesis, y bueno, un prelado tiene esa autoridad también sobre cierto territorio, sobre cierto grupo de personas en este caso, porque el Opus Dei no está definido en un espacio geográfico, sino que está en todas partes en este momento. Y este es un prelado, es una prelatura que aparece, es muy reciente, ¿ya? Es de inicio del siglo XX, y, y surge con este señor que se llamaba José María Escrivá, que era un sacerdote. Él es el fundador, ¿ya? Tenía como un grupo de estudiantes y gente que lo seguía, y él tenía una visión bastante peculiar para la época acerca de lo que significaba la fe. Y hay que entender un poco el marco, y el marco es que la Iglesia Católica siempre se ha visto como muy clerocéntrica, por llamarlo de algún modo, ¿cierto? Históricamente tienen poca participación de los fieles dentro de la liturgia, etcétera, que fueron algunos de los cambios que se quisieron hacer en el Vaticano II. Sin embargo, en la práctica era un poquito difícil. Y resulta que José María Escrivá, antes de Vaticano II, que fue en el 64 más o menos, si no me equivoco, tiene esta postura donde dice que todos los cristianos tienen que ser parte de la obra de Dios. De ahí viene el nombre Opus Dei, que es obra de Dios en latín. Y que todos los cristianos son parte de la obra de Dios y que tienen que demostrar esa obra de Dios en su servicio cotidiano, en su trabajo cotidiano, en su día a día, ¿ya? Y esa es la propuesta principal, desde donde surge el Opus Dei. Y que tiene entonces una fuerte ética del trabajo también. Eso es lo que trae consigo. Ahora, ese no es el motivo por el que el Opus Dei es conocido, en realidad. Como probablemente las personas que alguna vez digan o hablen del Opus Dei no hablen de eso, sino que en realidad hablen de su fuerte sesgo como ultramoralista, podríamos decir, que es como lo que más resalta de ellos, y efectivamente también es cierto. Entonces, quería partir por ahí porque ese es como el origen del Opus Dei. Sin embargo, además de esa propuesta, tiene también este fuerte énfasis moral, muy involucrado como con el cuerpo de las personas, con lo que se debe y lo que no se debe hacer con el cuerpo. Eh, y, y bueno, como todo este rollo como como en contra de los anticonceptivos y todo este tipo de cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me gustó mucho cómo lo planteaste, ese breve resumen, estuvo maravilloso, Eduardo. Bueno, felicitaciones por un lado, por el otro. Me llamó la atención, bueno, está bien eso, lo del trabajo, la ética del trabajo, muy importante. Especialmente, bueno, hubo un documental de Marcela Said, me parece que fue, puedo estar equivocado, que habla en que una de las entrevistas más notables cuando habla una de las nanas que fue para allá, una de las nanas que fue a una casa de gente de alta alcurnia, Opus Dei, que ella decía que quería ir a Santiago, quería ir al centro venía desde el sur, para tener nuevas oportunidades, para poder surgir, por decirlo de alguna manera, con toda esa idea contemporánea de que en el goce económico, en el surgimiento económico, donde se podría encontrar una cierta felicidad. Y una vez que ella llega allá, ella va a clases del Opus Dei y le dicen, bueno, no necesariamente el goce económico es lo único que es importante, sino que además está siempre servir a los demás, servir al Dios y buscar tu lugar en la tierra. Y ella lo decía con un convencimiento de que su lugar era prácticamente ser nana en esa casa y que ella ahí encontrara felicidad y de esa manera quizás se podía acercar a Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, también me llamó la atención, bueno, que uno también ya conoce más o menos lo que es el Opus Dei, me llama la atención esa hipermoral con lo que es el control del cuerpo de los demás. La falta de, por ejemplo, los anticonceptivos que no se deben ocupar, la pastilla del día después obviamente la deben encontrar abortiva, pero por otro lado le permite a Luis Silva decir que Pinochet era un estadista, si no, ¿cómo se,
a mí por lo menos me produce un poco de horror el hecho de poder comparar que sea un antecedente más en la balanza, la cantidad de desaparecidos, muertos, torturados, y a la vez declararse cristiano, como si quisiera avalar eso, como si fuera un dato más, cuando precisamente uno podría interpretar a Jesús como que fue alguien que fue condenado a la cruz precisamente por tener ideas contrarias a las que se decían en la época, por ser una persona que venía con ideas renovadas, que precisamente le molestó tanto al judaísmo como al poder político de la época. Y a la vez también pensando que, por otro lado, como hay muchas variantes dentro del catolicismo, está esa parte de lo que es la teología de la liberación, que fue muy popular en América Latina desde 1920 en adelante. Y también ver lo que son los jesuitas, que también son otro tipo, y que se contraponen demasiado como fue. Y también a la labor que hizo la Vicaría de la Solidaridad en su momento durante la dictadura. Eso, ¿qué te parecen esos temas para profundizar un poco más, Eduardo, por favor? Me parece muy, muy interesante. De hecho, como la propuesta de la ética del servicio, efectivamente es algo sumamente cristiano. Y como decías tú, claro, lo que propone Jesús justamente en medio de su contexto judío y también del Imperio Romano, de la dominación romana, poner el servicio como algo distintivo era una cuestión inusitada, o sea, era una cuestión realmente molestosa, digamos. Y hay pasaje famoso de Jesús cuando él dice, no, no vine a ser servido, sino para servir. Entonces, realmente esa ética de servicio es realmente muy cristiana y de hecho fue lo que más tarde en la Reforma para los protestantes como yo, Lutero también lo decía y decía, no es mejor, no es más cristiano el zapatero que llena de pequeñas cruces los zapatos que hace, sino el que hace bien su trabajo, digamos. Y Max Weber tiene trabaja mucho eso también desde la sí, sí, de sociología. la ética protestante, ¿no? Entonces, claro, efectivamente el origen es bastante interesante. Ahora, yo diría que la parte del servicio es una línea interpretativa al final, porque como religiones del libro, como religión del libro, ¿cierto? Se ancla en lo escrito, ya sea la Biblia o la historia de los padres de la iglesia o la historia, la tradición de la iglesia, pero tiene o sea, perdón, esa interpretación acerca de el servicio tiene un anclaje en la Sagrada Escritura, por ejemplo. Pero lo otro, también la otra propuesta del Opus Dei, como del ultramoralismo, también va a tener un anclaje. Ellos también van a tener argumentos para decidir como, por qué esto sí, por qué esto no. Y finalmente, creo que en las religiones, o voy a hablar del cristianismo, en el cristianismo casi todos los problemas y controversias que surgen tienen que ver con la manera en la que se interpreta el texto. La mayoría de las... Si no es con la interpretación inmediata que hago al leerlo, es con la historia de la interpretación acerca de ciertos pasajes, porque hay que entender que cuando los cristianos de hoy día leen la Biblia, no la leen alejados de toda la historia de interpretación que ha tenido los diferentes pasajes y que de alguna u otra manera esa historia de la interpretación nos llega. Y esa historia no es una sola historia, sino que son muchas historias y son muchas líneas distintas de cómo se han interpretado los textos y en determinados casos, como en el caso del Opus Dei, ellos eligen cierta línea, porque al final igual es un poco elegir. ¿Ya? En algún punto la fe, hay una por dónde se va. Ya, yo sé, evidente, por eso hay tantas confesiones cristianas distintas, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que los protestantes yo creo que tenemos el cáncer de no saber parar de dividirnos y que tiene que ver justamente con lo mismo, con las diferentes interpretaciones. Bueno, está genial eso, muy buena Al respecto, consulta, pero vale, adelante, Cristian. sí, respecto a lo que estaba mencionando Eduardo, entonces, ¿por qué es tan controversial el Opus Dei si tiene de cierta forma eh, un sustento bíblico? ¿Por qué nos detenemos en ellos? ¿Por qué podría ser importante y por qué es controversial, ¿no? Si al final, al igual que otras corrientes cristianas, esta nos llama tanto la atención y hace tanto ruido, ¿no? ¿Por qué se diferencia de otras? ¿Y por qué por qué se suele cuestionar tanto? Entonces, sí, Bueno, yo creo que el punto ahí es que justamente es un grupo de poder y eso lo hace distinto. No es lo mismo que ciertos grupos evangélicos que sean como un poco más quizá conservadores, no tengan la misma fuerza
política, la misma fuerza, sí, política en realidad, que puede tener el Opus Dei, porque en general es una forma de fe católico-romana de gente de clase alta. Y la gente de clase alta tiene el poder económico. Y si tiene el poder económico, tiene el poder, básicamente. Entonces, claro, porque seguramente hay otros grupos, también católicos o quizás evangélicos, testigos de Jehová, que, también son sumamente conservadores, pero no son un grupo de poder, no son un grupo que tenga ejercicio de poder tan grande como lo tienen las personas que son del Opus Dei, digamos, que son dueños de capitales gigantescos, que son gente que le puede dar o quitar el trabajo a otro. No tienen ese nivel de fuerza y por eso yo creo que es tan ruidoso el Opus Dei, que tiene también el poder suficiente para manifestarse en los medios de manera no solamente frontales, sino que incluso como entre líneas, ¿no? Como participar de la línea editorial de alguna cuestión y que no se sepa que el trasfondo puede ser Opus Dei. Estoy un poco especulando y un poco tirando líneas al respecto. No, va súper bien. De hecho, en la vid es Opus Dei. José Antonio Caz no es Opus Dei propiamente tal, por lo que tengo entendido. No estoy ni idea que fuera Schoenstatt, pero sí es muy católico y probablemente comulga con eso. Y también acá durante el pontificiado de Juan Pablo II, donde se le dio mucho poder al Opus Dei también. Tuvo mucho poder político al interior del Vaticano para lo que eran las elecciones de cardenales, porque para la elección del siguiente papa, porque precisamente se otorgaron a muchos cardenales que eran de ese sector, los nombró cardenales. Ahí también hay una importancia, habría una buena relación ahí sobre cómo se fue creciendo durante esa época, que ha sido uno de los pontificiados más largos de los últimos años. Es un punto ahí. Sí. Sí, perdón, un pequeño Oye, Eduardo, me comentario. gustaría intervenir un poquito. Pues bueno, después, como quieran. No, sí, algo muy cortito. Es que justamente fue Juan Pablo II quien beatificó a José María Escrivá, que es el fundador del Opus Dei, y que 10 años después lo canonizó. Fue justamente durante el papado de Juan Pablo II. Claro. Continúa, por Bueno, favor. y también una relación con el poder que tiene el Opus Dei. Una de las calles importantes de Reñaca se llama José María Escrivá de Balaguer. De aquí más o menos se sepa para dónde va la cosa. ¿De Reñaca Alto o de Reñaca Abajo? En el mirador. No, De Villarrucán. claro. No, en la parte de Reñaca, propiamente tal. De hecho, creo que colinda llega a Edmundo Luchans, que también hubo Ya. un candidato a consejero, no me acuerdo si salió, que se llama Edmundo Luchans. Sí. Y obviamente era Oye, yo republicano. quiero hacerle una. Sí, más que una pregunta, es una reflexión que me gustaría hacer con Eduardo, porque, bueno, y ustedes también lo indicaban, que claro, hay una influencia que está poco a poco en forma muy silenciosa, pero muy potente, el Opus Dei se va haciendo de influencia en el poder, y ahí, a partir no sé si es el mismo documental que señalaba Julio, pero yo vi algunos años, donde esa presencia del Opus Dei se hizo mucho más, alcanzó mucha relevancia en Chile justamente eh, después del golpe militar, con la llegada de la dictadura, digamos, empezó a tener mucha influencia, mucha llegada. Entonces sería bueno un poco contextualizar, yo quizá no tanto históricamente, pero sí desde el punto de vista de la influencia, cómo justamente en las últimas décadas, y principalmente durante ese periodo, fue ganando mucho poder. De hecho, él visitó José María Escrivá de Balaguer, Chile, si no me equivoco, el año 76, por ahí, 77, y no sé si se reunió formalmente con Pinochet, no recuerdo, pero sí, tuvo una llegada importante durante ese periodo. Oye, al respecto de eso, me parece muy interesante vincular lo que acabas de decir, Rodrigo, con algo que decía Cristian, como de, ya, ¿por qué el Opus Dei quizá nos genera más ruido? Siendo que hay otras corrientes cristianas que también podrían proponer cosas similares o lo mismo, o incluso quizás cosas más radicales. Y aseguro que lo hay, seguro que lo hay. Em, Partiendo por y los Schoenstatt.
Sí, o incluso como grupo evangélico a veces también pueden llegar a ser muy radicales. Por ejemplo, de cómo la gente se viste, cosas muy al detalle. Pero lo que quería decir es que es interesante porque lo que Rodrigo decía, claro, José María Escrivá o el Opus Dei en medio de la dictadura, y hay que recordar que durante la dictadura también se celebra el primer Te Deum evangélico, que se hace en la catedral evangélica, mal llamada, perdón, la catedral evangélica de Santiago, y estaban ahí muchos pastores y muchos obispos evangélicos de evangelicalismo criollo, ¿vale? O sea, estamos diciendo líneas pentecostales criollas, nacidas en el inicio del siglo XX también. Y estaban todos ahí, incluso hay un documento eh, donde están un montón de obispos evangélicos que firman a favor de Pinochet, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es un documento, no es un documento público, pero existe ese documento y yo lo tengo, y están los nombres de todos y la firma de bastante gente, que quizás actualmente no son grupos que parecieran amenazantes o que no son grupos que parecieran como... Pero por lo mismo, quiero decir, porque finalmente eran grupos que más bien influenciaban al sector de clase baja de Chile, digamos. A diferencia de Opus Dei, y eso es lo que creo que lo hace más ruidoso, ahí tratando de poner un contraste con lo que había dicho antes. Acá quiero poner un poquito más de materia a ese respecto. Bueno, la Iglesia Protestante por la libertad de credo que se hizo constitucional también generó un cierto apoyo a Pinochet. Me acuerdo que hace más o menos unos 15 años atrás, habrá sido, más o menos, fui a un retiro espiritual con los Krishna durante un 18 de septiembre, que en vez de querer estar en la ciudad propiamente tal, me fui a Catemo, un lugar que era muy bonito, donde ellos tenían sus pavos reales y todo, y participé en los kirtan, en todos los rituales que tienen ellos. Y uno de ellos es cocinar, servir para todos. Y mientras estaba picando pimentones o cebolla, no recuerdo, uno se puso a hablar acerca de Pinochet y dijo, no, si Pinochet hay que agradecerle, porque gracias a él tenemos la libertad de credo, gracias a él nos podemos constituir como iglesia. Y yo quedé con eso como, no andaba como para andar peleando, estaba en un retiro espiritual. Y igual me puso a prueba, pero... Ya, pues, Pasolini, Pasolini el gato. Me puso a prueba pues, el hombre. Pero ahí me quedé tranquilo, lo escuché y ya sentía nomás y después me fui probablemente a guiarme al río o a jugar a la pelota, no recuerdo. Pero claro, hay como corrientes alternativas, por decirlo de una manera, al catolicismo, o misceláneas, como diría el padre Reverenda Alegría de los Simpsons, están también ahí apoyando a Pinochet, ese aspecto, solo por ese punto, lo que horrible. Sí, oye, lo último, Al respecto, solo para reivindicar una cosa, hay que decir que la dictadura fue algo que dividió a muchas confesiones. No, tampoco es como que todos los evangélicos apoyaron a Pinochet o todos los católicos apoyaron a Pinochet, sino que tú mismo lo mencionaste antes, la Vicaría de la Solidaridad. La iglesia luterana se dividió, la iglesia metodista hizo muchas publicaciones a favor de los derechos humanos y denunciando las cosas que estaban pasando. Y otras iglesias pentecostales, quizás más minoritarias, también hicieron algún grado de resistencia. Tampoco es que todos se hayan ido hacia el lado del dictador. Muy buena aclaración. el presidente. Y bueno, lo otro también ahí decir también que fue una persona dentro del grupo, nadie lo detuvo, pero tampoco me dan tanta confianza los Krishna. No, sí, igual cocinan rico, eso. Me van a odiar, me van Creo a que poner después. me gustaría decir algo. Y creo que hay una idea como clara en esta, en la práctica del, deja todo, dale con el gato ahí. Bueno, el asunto es que hay una idea clara, creo que es también que tiene que ver con respecto al reportaje, que era una cuestión importante, que era como mantener el status quo, ¿no? Mantener su posición dentro de lo que se ha establecido, ¿no? Y que esta cuestión que existe en Chile, ¿no? Que es propia de la, de la economía vinculada con liberales, ¿no? Que es intentar como avanzar, ¿no? Esta cuestión de clases, de estudiar y a lo mejor tener más que la generación anterior y la idea del crecimiento, ¿no? Este, el crecimiento económico y de ir escalando, ¿no? Y aquí yo creo que
a través de esta corriente, hay algo que, que intenta mantener, ¿cierto?, las cosas como están. No, no sé si me... Una idea como de mantener el status quo y de mantener la posición y las personas en su sitio, ¿no? Como con un bozal así o con un caballo cuando lo tiras y lo detienen, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocado o no, bueno, no sé, buena opinión, ¿no? Si para que puedan a lo mejor opinar al respecto. Cuando Yo, hablemos más adelante del pacto fiscal, ahí vamos a hablar harto de mantener el status quo. yo diría que en este caso lo que está a la base es una cuestión más bien de clase a la que se le aplica un argumento religioso, si quisiéramos mantener el tema sobre lo Opus Dei y todo esto, más que al revés, digamos. Creo que las razones son de fondo de clase y que se usa un argumento de decir que Dios lo quiere así, o bueno, algún día nos vamos a ir todos al cielo y ahí se van a emparejar las cosas, pero que son al final argumentos que se aplican, que se esfuerzan un poco para poder entrar en esa lógica de status quo, de mantener. Por eso básicamente destruiste al Opus Dei. Es como que estáis diciendo que usan la moral, usan la Biblia para mantener sus privilegios de clase, para seguir manteniendo cierto status quo que los beneficia a ellos, como por ejemplo fue el caso de la nana, que no iba a molestar más por buscar una nueva posición, sino que iba a dedicar a servir todos con orgullo. Yo creo que esa es la tentación de todos los cristianos en realidad, aplicar categorías bíblicas a cosas que pensamos nosotros. Es la gran, gran tentación de la fe cristiana. Hay que pensar que, por ejemplo, la iglesia, voy a hacerlo muy cortito, pero hay que pensar que la iglesia, como los 3 primeros siglos, fue perseguida, brutalmente perseguida, masacrada, ya todos conocen esa historia, ¿cierto? Y que luego, después de haber padecido tanto tiempo, cuando Constantino aprueba que el cristianismo puede ser una religión permitida, ¿cierto? Más o menos en el siglo IV, eh, justamente pasa que los escritores, de los historiadores de la iglesia comenzaron a interpretar ese momento como si fuese providencia divina. Entonces, esa es una tentación finalmente, como decir, en realidad Dios está haciendo esto. Pero no es más que coyuntura histórica, o sea, no es más que una concatenación de situaciones que fueron produciéndose y fueron cambiando, pero no necesariamente tenía que ser Dios el que estuviera alineando el imperio con la iglesia. Entonces, por eso digo que realmente es una tentación de toda la iglesia, de toda la fe cristiana, aplicar categorías nuestras, aplicar categorías bíblicas o categorías como que tengan que ver con la fe a situaciones que a lo mejor no tienen que ver directamente con eso. Es muy interesante lo que estás diciendo, Eduardo, me gustó mucho. Eh, no sé si alguien quiere hacer más preguntas sobre este tema para despedir a Eduardo, considerando la Sí, hora que en España también. sí, lo último. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo la posición influyente de un miembro del Opus Dei puede influir en un proceso en el proceso constitucional? ¿Cómo este podría influir al respecto? Bueno, no es mi especialidad, pero yo creo que pasa más o menos por las mismas categorías. Digamos que la gente que adscribe a esa forma de fe, eh, la fe es una cuestión sumamente determinante. Yo, por ejemplo, creo que en el censo debería realmente preguntarse la fe de la gente, porque puede llegar a ser muy determinante, en tanto que si hay un líder o una persona influyente que tiene cierto discurso, la gente que cree y que tiene fe de esa misma manera, lo más probable es que lo siga y que en determinados casos lo va a seguir a ojos cerrados. Entonces, eh, finalmente la influencia que pueda tener una persona así va a ser hacia las personas que creen lo mismo que él, al menos en términos de fe. Sin embargo, obviamente que hay asuntos como económicos que están detrás también y que otros que quizás no comparten la fe, pero comparten los intereses económicos, van a sumarse igual a la larga, digamos. Eduardo, yo quiero agregar algo más como consulta en realidad o reflexión. Eh, Así como están hoy día las cosas en el mundo y podríamos decir en Chile, sigue siendo a tu juicio el Opus Dei una fuerza influyente que puede tener un grado de determinación importante en decisiones, como decía Cristian, por ejemplo, en un tema constitucional, pero también eventualmente en el futuro, pensando en candidaturas presidenciales, porque hay candidatos que van en esa línea.
podría llegar a ser una fuerza importante en el futuro, por más que actúe de una manera muy sigilosa, que no sea visible, que el común de las personas no se dé cuenta. Y yo creo que sí, pero justamente así, claro, como justamente no yendo de frente y diciendo como, porque tengo este tipo de fe, actúo así, sino más bien como, a veces aludiendo a cuestiones más universales, como a veces simplemente mencionando a Dios, ¿vale? O sea, no es casual que una persona como Cast, como José Antonio Cast, aluda a Dios muchas veces en sus discursos y que incluso él siendo un católico como muy católico, romano, hay evangélicos, muy evangélicos, que históricamente en Chile están como muy en contra de los católicos romanos, que esté de acuerdo con él y que diga como él tiene la razón y que tiene la razón justamente por razones religiosas. Entonces, claro, creo que la forma de hacerlo, sea cual sea el grupo que llegue al poder, quizá algún día llegue otro grupo religioso al poder, tiene que ver con tratar de apuntar a aspectos más bien como universales o que puedan abarcar lo que más se pueda y no ir de frente y decir, yo porque soy de este tipo de confesión religiosa, creo esto, de conectar con la mayor cantidad de gente posible. ¿Están callados, camaradas y compañeros? Estamos ahí reflexionando. Bueno, Reflexionando. Estamos eh, reflexionando sobre todo lo que hemos conversado. es que nunca nos habíamos puesto a hablar de la divinidad. Bueno, acá yo también quiero una palabra al cierre. Quiero recordar una charla que escuché de un pastor evangélico, uno muy inteligente y que admiro mucho, que se llama Víctor González, que fue sobre Job, que él Me decía, suena. hablaba de habla- hablaba de la humildad. No sé por qué les podría sonar a Cristian González, está hablando ahí del pastor Víctor González. Ya, hablando de Job y la humildad, y Me que suena cuando... me suena una frase. Eres un pusilánime. No sé, yo no recuerdo eso, pero ya, está Yo bien. recuerdo esa frase personal, ¿no? Eres un pusilánime. Levántate. En fin, ¿no? Bueno, un saludo. Pero ya. Y se retiraron, cancelaron las cámaras. Ya, está bien, no, ya volvieron. Bueno, ¿qué es lo que recordaba yo de ese pastor, de esa frase, de lo que decía de Job? Es que él básicamente cuando le preguntaban por qué seguía alabando a Dios o para cuestionarlo, para tratar de adivinar sus planes, él respondía con humildad, de que cómo podíamos nosotros, simples humanos, entender lo que decía una mente divina. Estamos en otra dimensión. Acá estas ya son mis palabras. Sería cómo nosotros podríamos entender un mundo cuatridimensional si tenemos tres dimensiones solamente. Nos cuesta mucho llegar a eso. Y tratar de entenderlo es solamente una aventura, no es una realidad. No es algo que tengamos seguro, son solamente especulaciones. Sin embargo, sí podemos verlo en, en dos dimensiones, las podemos imaginar. Es eso, así que también me parece que es como una vanidad, por un lado, el tratar de entender la mente divina, si es que uno la entiende, y que por eso es muy importante lo que recalcó Eduardo, de que la única manera de acercarnos con el libro, ahí yendo al libro, yendo a la fuente, yendo a tratar de entender qué es lo que hay. Pero yo agregaría que siempre es una aventura y es una especulación que estamos viendo. Que el creer que tu postura es la que tiene la razón es soberbia y es vanidad. Job ya lo dice el libro. Eso según mi lectura, que podría estar errada, no soy el teólogo acá. Sí, sí, tiene mucho sentido. De hecho, bueno, Tomás de Aquino, que no es uno de mis favoritos, pero los límites que queramos, entonces ya no es Dios, tiene que ser algo que se nos escapa de las manos, que se nos escapa de la comprensión. Por eso está la fe. Exacto.
No sé si alguien quiere decir más palabras al cierre, porque ya llevamos como 40 minutos más o menos hablando con Eduardo, yo creo. Sí, estuvo muy buena la intervención. Muchas gracias, Yo creo que ya Eduardo. debiéramos cortar el programa. Muchas Parece gracias. que el programa está terminando. No. Muchas gracias por... Eduardo, fue un gusto Eduardo, volver a hablar Eduardo, contigo. date las gracias. Genial. Muchas Siempre gracias a un ustedes. placer ver que hay gente en que uno pasó tangencialmente por su vida, volver a verla. Sí, dejaste huella, profe. Claro, Dejaste huella. gracias. Julio, un formador Vemos de de futuro. huella que dejó. Todo lo Gracias, que sé se Eduardo. lo debo a Julio. Muchas Claro. gracias, chiquillos, por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo, que esté muy bien. Gracias Chao. por tu participación con nosotros. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Bueno, continuamos Claro. con el programa entonces. Ahora volvámonos terrenal, volvámonos a la tierra, ya. Ya, Ya, Rodrigo, empecemos a hablar peleemos, del análisis de los Julio. partidos de la selección. Malísimo. Bueno, No, pasamos pero entonces al segundo bloque. me gustó un programa diferente. Sí, todo bueno. Vamos Todo al segundo bueno. bloque con cosas completamente terrenales, humanas. Banales, que no tienen Oye, ningún... banales y humanas. Sí, Y volvemos a lo más terrenal posible, el fútbol. el Y más fútbol. encima, tan banal como los De los resultados, jugando contra la toda como los poderosa partidos de Cuba Chile. y la invencible República Oye, mira, Dominicana. sí, la verdad es que, mira, no hay mucho que decir en el sentido de que era evidente a priori que esos partidos iban a servir para foguear a los jugadores que quizás no habían tenido muchos minutos y ratificar algunos otros nombres que, por ejemplo, son importantes, como bueno, Ben Brereton. Me gustó mucho lo que hizo Bartichotto con la camiseta de la selección. Eh, a nivel defensivo, yo creo que ahí están las mayores dudas, porque a pesar de que, por ejemplo, ante Costa Rica y Cuba Chile no recibió goles y marcó muchos goles, sabemos. Pero la verdad es que hubo momentos en que con poquito los centroamericanos le complicaron a Chile, y ahí uno piensa, se preocupa, ¿qué va a pasar cuando vengan rivales de mayor peso? Incluso ayer el partido ante Bolivia, uno se da cuenta, ahí ya como que aterrizamos un poco en la realidad. Eh, Muy bajo el nivel de Chile, poca propuesta, y a mí me preocupa un poco lo que pueda pasar. No sé si de aquí a septiembre vamos a estar listos para enfrentar al siempre complicado Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa, así que además nos conoce como la palma de la mano, así que yo no me quedaría tan conforme ni tranquilo, eso puedo decir. Bueno, yo estoy muy ansioso por ver ese partido contra Uruguay. Yo sé que será un gran partido. Uruguay va a jugar como los dioses y vamos a poder ver cómo juega el nuevo equipo de Marcelo Bielsa, aunque lamentablemente sea con una boleta Chile. Pero me emociona ver ese partido, para ser sincero, más por ver a Bielsa que a mi propia selección. Lo que es triste, pero Sí. está bien. Ayer, de hecho, Valdés Uruguay, jugó bueno, muy bien los primeros dos Uruguay también partidos, jugó con pero Cuba. después... Ahí ganó 2-0, me parece. Sí, ganó 2-0. Hubo sorpresa, ayer jugó Alemania con Colombia y ganó Colombia 2-0 a Alemania, una sorpresa total. Y Brasil perdió con Ghana 4-2. Interesante Otra eso. sorpresa. Un equipo físico, estuvo bien. Sí, Ese partido no lo vi, sí. estuvo bien. No, Y yo también vi algunas imágenes. bueno, Valdés me disolucionó en el partido con Bolivia. También habría gustado era Bartichotto, que si entró no lo vi, pero sí que no entró. Eh, y claro, los dos goles que se perdió Valdés, se notó que le falta fogueo, que le falta todavía para estar en la selección, pero bueno, Eso es de desconfianza, de nervio, un poco, de no saber, no sé, no. claramente Valdés tampoco lo supo. Ojalá que el cuerpo técnico lo sepa y logre solucionarlo antes de la eliminatoria, si es que va a ser titular. Es que no hay más Bueno, tampoco, ¿no? hablando de Ese es el pelambres de problema. camarín ahí, hablando de pelambre de camarín, que probablemente ahora que no está Bravo no hubo filtraciones sobre lo que pasó y probablemente Bravo no va a estar también en la convocatoria. Pasemos al siguiente tema, que son las filtraciones que teníamos vistas, especialmente del diputado Mellado, que, bueno, Oye, grabó la conversación con el presidente, la filtró y quedó como lo que me llamó la atención también fueron las vueltas de la oposición.
lo que en un principio se catalogó como una traición prácticamente a la patria, después fue catalogado como un error cuando el diputado Mellado confesó. Ahora, yo pondría un paño aún más frío. A pesar de que yo apoyo a Boric, apoyo al gobierno, a pesar de que es muy difícil apoyarlo, pero está bien que hay modos de hacer las conversaciones, hay modos en que tiene que darse, pero al final lo que ellos están hablando es de la nación. No creo que debieran ser todo tan secreto. No creo que una conversación de ese tipo, más cuando se habla de terrorismo, yo creo que, o de los modos de actuar, no creo que se haya filtrado nada realmente grave o que comprometa la seguridad nacional. Y Claro. está el hecho, por un lado, no me parece algo tan terrible. Tampoco es que apoye que lo filtran y graben a mi presidente, pero también hay que matizar de que hay cosas que no debieran ser secretas. Yo soy una persona que piensa que el gobierno debiera abrirse, debiera decir las cosas, debiera explicitar, y que precisamente lo que le hace falta al gobierno es la falta de relato. ¿Por qué? Porque no quiere explicitar qué es lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, o hacia dónde va. No le falta ese relato. Sí, pero en materia de seguridad, Julio, yo Sí. creo que, o sea, igual, si sabes que te van a venir a buscar, si eres un delincuente, y saben que te van a, y si sabes, tienes, no sé, una filtración de seguridad, yo creo que no es apropiada. Espérate, básicamente lo que se filtró es que cómo iba a ser, no filtró ni los medios, ni cómo se iba a hacer, ni nada de eso. Pero particularmente ese tema yo En creo el que... fondo filtró la preocupación de Boric por el tema, por tratar de marcar una mayor presencia aparentemente en la macro zona sur. A mí me parece que lo que al gobierno o a ciertos sectores del oficialismo le tiene que haber molestado mucho es que Boric, en definitiva, también trató de generar un discurso, a mi juicio, de acuerdo a su interlocutor, que eran los parlamentarios de la zona sur. Entonces parece que en ciertos sectores no cayó bien que Boric se haya comprometido también a tomar ciertas acciones. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de lo que hizo Mellado, claro, éticamente está muy mal. Cuestionable. Eso yo creo que nadie lo duda. Es una reunión privada, tú no tienes por qué estar filtrando una reunión masiva con el presidente de la República, no puedes hacer eso. Ahora, pero comparto con Julio en el sentido de que tampoco era una situación que, no sé, se haya comprometido la compra-venta de una bomba nuclear, algo que realmente hubiese influido en nuestro futuro, no, evidentemente no. Pero yo creo que es un Pero eso antecedente demuestra donde claramente que se pasan los límites de lo que es de lo delicado. que es correcto y de lo que es de lo establecido, ¿no? Un límite que no se debiese pasar, ¿no? Creo. Yo creo que, claro, efectivamente no fue... Es éticamente reprochable, sí. Pero insisto, quizás también filtró los tiempos en que el presidente quería decirlo, cómo quería decirlo, como que le jugó la fiesta de cómo él lo quería decir, cómo él quería hacer el anuncio. Pero a la vez también, si molesta que el presidente se ponga de acuerdo con la gente que de la macro zona sur eligió para que sean sus representantes, no, que el presidente se ponga a tono con ellos, pero no sé si me quiero explicar bien, quiero decirlo correctamente. El presidente está hablando con la gente que eligió los votantes de la macrozona sur. Por lo tanto, son la gente que más cercana a sus ideas se encontró. Por lo tanto, ¿con quién el presidente debe dialogar para llegar a esa gente? Son ellos. Y está bien que lo haga y llegar a puntos de acuerdo con ellos. Sí, pero Bajo ese aspecto en un habla contexto espérate, cerrado, déjame Julio. cerrar la idea. No, sí, pero ¿qué es quiero cerrar la idea? Bajo ese aspecto es que el presidente está bien que lo haga y que desde ahí saque sus ideas y desde ahí se proyecte. Y sí, es algo cerrado y el presidente debió haber sido resguardado, pero yo creo que en algún momento le iba a decir el presidente, como insisto, le aguaron la fiesta, le aguaron los tiempos, no fue el momento en que el presidente quería decirlo. Eso. No. Creo Sí, que No estamos de acuerdo. no marca un precedente, yo creo que es una mala señal y es como en la misma línea de no respetar la autoridad del presidente también, ¿me entiendes? No sé si, no me imagino que yo A creo Piñera que, no le habrían hecho eso, a Lagos tampoco. claro, sí, ¿me por entiendes, supuesto, no? creo que le faltaron el respeto a Boric
Ahora, en esa Boric yo línea. creo que también debe, él como presidente debe ser, a mi juicio, en estas materias y en otras también, por mucho que uno haya votado por él, tiene que ser más proactivo. Yo creo que ese es el gran problema que ha tenido este gobierno. Ha faltado de proactividad, de tomar decisiones oportunas, de anticiparse a las crisis. Ya vemos lo que ha pasado en términos de salud, no me quiero salir de la seguridad, pero estamos hablando de una campaña de invierno que es todos los años. Y ahora pareciera como que se amplificó esto por 2 o por 3, por todas las muertes de pequeños que han ocurrido, problemas de la atención, obviamente con la llegada de este virus incisional que ha marcado la diferencia, pero ahí uno espera la labor, por algo se le habla, se dice que es el ejecutivo. Sí, Entonces uno espera un Rodrigo, presidente ejecutivo, no un sí, presidente que reaccione en las crisis. Y el pero, tema de seguridad también es un tema. sí, pero es una falta a la institucionalidad, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Cuando se falta respeto a Boric, no se falta respeto a Boric por Boric ser quien es, ¿no? El hombre de 30 y pico años, no sé qué, sino que se falta el respeto a la institucionalidad que simboliza, ¿cierto? El papel que él juega en el país, ¿no? En el gobierno, ¿no? En el Estado, en el Como se país en nota que general. Cristian es el más conservador de nosotros tres. Claro, aún así, pese a todo, Camarada Cristian. respeta la institucionalidad y al presidente de la República. Claro, Aunque no esté de acuerdo con mi presidente, se le respeta al presidente de la República. ¿Está bien, Cristian? Está bien. Después se le salió todo su lado republicano, pero republicano de verdad, no de los que ocupan el nombre. claro, ¿me entiendes, no? O sea, entiendo que es que en términos, a mí hay un aspecto que me gusta mucho, una cuestión que me gusta, un tema que me gusta mucho, lo encuentro muy interesante, que es la historia económica. Y dentro de la historia económica, cuando se estudia el desarrollo económico, uno de los aspectos más relevantes para dar estos saltos exponenciales en cuanto a materias de crecimiento y de desarrollo económico, un aspecto muy, muy importante es la institucionalidad, ¿no? Vista desde muchas perspectivas distintas, pero particularmente cuando se analiza este fenómeno, que es un fenómeno de mi particular interés, el aspecto institucional es muy importante. Entonces creo que en definitiva, porque genera estabilidad, en fin, y otras cosas más, ¿no? Pero, eh, pero considero eso, que es relevante, más allá de este sentimiento como republicano y todo el rollo, ¿no? Ya está bien. Después vamos a hablar de eso, especialmente cuando hables nuevamente de tu clase al cerrar el programa sobre la tasa de interés y el pacto fiscal. Hablemos Pero enseguida, también, pero espérate. Hablemos de eso un poco así a la rápida, Avancemos. porque ¿de qué? quiero que me gustaría cerrar peleando contigo respecto a la conmemoración del día de hoy, el día Ya, pero de... eso dejémoslo para el cierre, pues. Por Primero eso. pasemos al tema de la Cata Pérez y las fundaciones, pues como Vale. ya Cristian se maneja mejor en el tema de las fundaciones y cómo podemos lucrar con una fundación sin fines de lucro. No. Dale tú, explícalo tú y yo intervengo. Adelante. Ya, bueno, ¿qué es lo que pasó? Cata Pérez tiene un marido. Cata Pérez es diputada. Y ese marido se ganó unas licitaciones, o se adjudicó, que es la palabra correcta, unas licitaciones por alrededor de 400 millones en la zona norte. Se dice que pudo haber habido un tráfico de influencias al respecto, ya que su marido también tiene participación al respecto. Rodrigo es quien tiene mejor clara esa trama. A mí lo que me complica y que, Bueno, bueno, que por lo menos es sucio. Rodri, ¿le terminé de explicar el tema tú? Ya te pasé la sí, pelota, mira, perdiste. no, no, ya me la pasaste. No, lo que pasa es que para coordinar un poco la idea solamente. Lo que pasa es que el marido de Catalina Pérez es, digamos, no sé la palabra correcta, es director o el jefe, digamos, el encargado de Democracia Viva, que es una fundación que es una de las tantas que reciben apoyos del gobierno. Y esta fundación
precisamente logró adjudicarse fondos precisamente, en este caso, digamos, de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Para realizar una serie de proyectos, para no darlo tan, no decirlo tan en detalle. Entonces ahí esto salió, por supuesto, a la luz pública. Recordemos que Catalina Pérez es diputada del Partido Revolución Democrática, que es uno de los partidos de gobierno, muy cercana, muy allegada al presidente Gabriel Boric, al igual que muchas otras personas ligadas a otras fundaciones. Entonces aquí tú hablaste de las cifras, cerca de 400 millones de pesos, pero aquí el tema, más allá de las platas, obviamente, es un tema que entra a la palestra. ¿Cuál es finalmente la utilización, el uso, la pertinencia de fundaciones, no solo como esta, hay muchas más que son creadas precisamente para, de alguna manera, lograr obtener recursos del Estado, para poder ganarse proyectos, para poder ganarse licitaciones, porque en definitiva no son, digámoslo así, industrias que van a crear trabajo, que van a crear, no sé, una nueva pyme, una nueva idea. No, sencillamente son fundaciones que reciben dinero y que permiten, por supuesto, mantener en funcionamiento estas fundaciones. Y él entiendo también, tiene mucha cercanía con el presidente Boric. Fueron amigos de juventud, también entiendo. Entonces, claro, nos encontramos Fue con subsecretario de un Defensa y eventual tráfico renunció. de influencia. ¿Cómo? Fue subsecretario de Defensa y renunció. El esposo de Ya, Catalina. ya, no me Pero acuerdo. un poquito, falló. Perdón, Bueno, estoy pero complicado con la cámara. ordénate nomás, nosotros seguimos. Entonces, yo creo que Cristian, que conoce un poco más de a lo mejor el funcionamiento de esto, bueno, tu opinión y un poco cómo operan, bueno, aquí está el tema límite, ¿es ético, no es ético? Esta forma de operar, en definitiva, y hemos visto cómo se han formado muchas fundaciones, incluso expresidentes de la República en Chile tienen fundaciones o ONGs que les permiten recaudar, pasar el sombrero en el Estado, en distintas instancias a nivel nacional e internacional. Eh, Pasan a ser formas de financiamiento político, creo yo. Sí, bueno, al respecto, bueno, las fundaciones evidentemente son instituciones que en definitiva no son, no debiesen generar rentabilidad, ¿no? Eh, Partiendo por ahí. Sin embargo, creo que lo primero que me cuestiono cuando hablamos de este tipo de temas es que en definitiva uno lo que hace eh, en el mercado, ¿no? Lo que se defiende en el mercado es la libre competencia, ¿no? ¿Cierto? Mira la cuestión que estoy diciendo. En el mercado defiende la libre competencia, vale decir, tratar de que todos los competidores puedan competir, valga la redundancia, en igualdad de condiciones, ¿no? Y creo que aquí, claro, no ocurre esto, ¿no? En definitiva, ¿no? Si nos llevamos, porque tienes información privilegiada, porque tienes vínculos con el poder, porque estás vinculado habitualmente a un grupo de poder determinado en donde defiendes ideas que son oficialistas, por ejemplo. En este caso, si el oficialismo el que está impulsando, funcionan como fuentes de investigación, en definitiva, que intentan realizar trabajos y análisis para poder defender cierto determinada idea y este tipo de cosas. Con lo cual considero que es una práctica muy detestable al final, ¿no? Es un vicio al final del poder y todo esta prédica
y estos argumentos que presentaron, ¿cierto? Boric, de esta nueva política, al final siempre por una u otra parte terminan siempre explotando, ¿no? Y también yo creo que a partir de ahí uno le entrega al final el poder o trata de entregar el poder a quien no lo tiene, ¿no? Y nos vamos al otro extremo, ¿no? Y ya, porque vimos que gobernó los centros al final en un momento determinado, se disputaban el poder, entonces no resolvieron los problemas que a la gente le, le interesan, estos vicios incluidos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, se entrega el poder a un grupo y entonces este tampoco lo cumple y sigue careciendo de las mismas cuestiones que los grupos que gobernaron anteriormente y ahora probablemente la próxima elección y las votaciones, bueno, así lo indican, al final terminamos dándole el poder al otro, a otro extremo, ¿no? Que lo vimos en la convención, por ejemplo. Sí. Oye, de hecho, ¿Me entienden? de paso, un dato, de paso, en este periodo de gobierno, que también hay que decirlo, insisto, bueno, por más que uno haya votado y uno haya dado la oportunidad como ciudadano a este gobierno, pero es en este periodo donde el aparato estatal ha crecido más que nunca en la historia. Está demostrado, hay cifras que lo demuestran. Me parece que el personal del Estado, digamos, ha aumentado, mira, no recuerdo la cifra exacta, no me quiero equivocar, pero podríamos decir proporcionalmente un 30%, digamos, al gobierno de Sebastián Piñera. O sea, estamos hablando de que aquí se han abierto las compuertas para llenar cupos, para traer a todos los compañeros de partido, y en muchos casos, lamentablemente, hemos visto incluso en altos puestos de gobierno, demostrando no mucha capacidad, siendo bastante poco preparado por ser bien amoroso, digamos, en muchos aspectos. Entonces, eh, y la verdad es que es impresionante, seguramente con un afán precisamente precisamente consolidar un aparato estatal y en la medida que tú también vas copando de tu gente el Estado, obviamente puedes garantizar quizá en un futuro una perpetuación o al menos mantenerte en el poder por un largo tiempo, que también fue un pecado que pasó durante los gobiernos de la concertación, hay que decirlo. Si eso, después de 20 años también, el poder a cualquiera lo nubla y te gusta y te quieres quedar. Entonces, este botón de las fundaciones es solo uno más de los ejemplos de lo que tú decías, porque Camila Vallejo señalaba que esto había sido un error, que había sido una equivocación. En el Partido Convergencia Social también decían lo mismo, que esto contradice nuestras éticas y morales, eh, pero esto ahora explota y nos causa ruido y nos impacta porque se supo, porque explotó. ¿Cuántos otros ejemplos no hay? Y yo creo que mucha gente debe estar teniendo mucha precaución de que sus negocios, sobre todo los políticos de mayor rango, parlamentarios, ministros y afines, de que no se sepan justamente estas cosas. Así que yo creo que ahí, precisamente, si hablamos de cuestiones éticas, ahí me parece que el gobierno se contradice. Evidentemente, no es el discurso que se dijo durante la campaña. Lejos de eliminar el pituto, aquí se ha incrementado y eso hay que decirlo. Ya, quiero matizar un poco lo que dijo Rodrigo. Ya, ahora. Quiero matizar un poco, quiero defender un poco al gobierno. Vale, venga, adelante. Dale con el matiz. Quería empezar a pelear desde ya. No, Que estoy calentando ya los motores. Yo lo tengo buena. Y eso yo lo tengo buena al gobierno, bueno. Claro, claro. Ya, no, mira, ya. Quiero matizar un poco. Vale. Ya, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá también, cuando crece el aparato estatal, no hay que asumir derechamente que no es necesario. Puede ser que haya para más cobertura. Sería bueno que efectivamente eso sea. No me consta que sea así. Ojalá que eso sí sea. Y ojalá que se demuestre que toda esta cobertura fue necesaria que existiera. Toda esta ampliación. Ojalá que eso sea y que la gente lo vea en las calles. Lo que hasta el momento no ha pasado. Y que espero que pase pronto. Si no, pasó la vieja, po. Si no, las cosas no salen durante tu gobierno, lamentablemente no sirvió tu gobierno. Es un punto. Lo otro, el tema de las fundaciones, no es que la fundación lucre propiamente tal, sino que todo lo que ingresa a la fundación queda para la fundación, ya que no es con fines de lucro.
Lo que sí, hay que ver Claro, si los eso fondos, o sirvió sea, el para dinero como que darle, se... Claro, es para efectivamente, ¿no? darle gente trabajo a gente que está al interior de RD o no. Y si la gente que estaba al interior de RD era la más idónea para hacer ese trabajo o no. Las Que fundaciones, es, Julio, no es que les... las fundaciones de este Espérate, tipo de organizaciones son, ahí sí que son al dedo, pues, Julio. Pues obvio que son al dedo, pues la son como forma una empresa, pues, fácil, particular, claro, es como una empresa en que no puede donde, lucrar, pero tú eliges a tus claro, trabajadores. tú elegías a tus trabajadores y ponías a la gente que tú quieres y tienen una visión, evidentemente, política, una visión política súper marcada y, en fin, yo creo que es un negociado ahí entre en los niveles, no, no en los Por puestos supuesto. de alto standing, ¿no? No, hay que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, qué es lo que sucedió, por ejemplo, con la Fundación Futuro, cuánto dinero se dio estatal. Yo creo que Piñera no lo Por hizo supuesto, derechamente, habría sido o para una estupidez ciudadanos. de su parte, pero ver qué es lo que está pasando y también ver que lo bueno que se está investigando, ver si efectivamente era la más idónea o no para esa licitación. Sería súper bueno que ya se haya pronunciado la fiscalía y está súper bueno que se investigue y que si hubo tráfico de influencia o algo que no sea solamente éticamente feo, que se castigue con penas de cárcel, pues así como están castigando al Tronco Torrealba o como castigaron a la Karen Rojo, que sería súper bueno que se haga eso también. Y acá también quiero hacer algo que no he visto la misma dureza con que se trató a Karen Rojo como se ha tratado al Tronco Torrealba. Ese es otro punto. Yo creo que este tema ya lo agotamos. No sé si Cristian ya está listo para hacer su clase y luego pelear. No, ni Yo una estoy clase, no, esperando no, que no, no. venía por Yo, el tema del. Oye, pero sí. aquí a propósito se hablaba de. Hay dos conceptos. Se hablaba de, bueno, la reforma tributaria que el gobierno está peleando para que por favor se apruebe. El El presidente pacto Boric en la cuenta fiscal, pública lo ha nombrado unas 10 veces yo creo. Y, ¿y cómo se llama el matiz que ustedes decían? Eh, como el fiscal, como decían. Julio, el pacto fiscal. Julio, tú Pacto fiscal. vale, Eso tú es lo que los como, empresarios quieren ahora, a propósito. De eso están vale, hablando los empresarios, de un pacto fiscal, no de una reforma no, tributaria, que son cosas distintas. Claro, con obvio. respecto a la reforma tributaria, creo que lamentablemente este tipo de reformas, cuando al final los que van a sufrir la reforma son aquellos que invierten en el país y toda esta onda, para mí las reformas tienen que hacerse en un momento económico distinto al actual y distinto, y distinto al que se espera a un momento distinto a las proyecciones. Para el próximo año probablemente las proyecciones no son las mejores y yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con el tema de las, ¿cómo se llama? De las reformas tributarias, en fin, la recaudación para dar mayor cobertura a cuestiones sociales, es cierto, todo aquello, pero lo cierto también es que hay que ser muy criterioso en el momento que se debe hacer una reforma tributaria. Recuerdo en los periodos anteriores, por ejemplo, tiene que existir por lo menos una senda de crecimiento más marcada realmente, ¿no? Hoy día ahora estamos discutiendo las tasas de crecimiento y la proyección es de entre el 0, del menos 0,5 a un 0,5%, es muy bajo, ¿no? Para poder plantear incluso prácticamente, vamos, es que está casi en el 0%, o sea que ni siquiera se va a crecer. Entonces, creo que no es el momento más idóneo para poder hacer una reforma tributaria, ¿no? Aunque es un plan, bueno, que el gobierno defiende mucho, pero creo que no es el momento oportuno, ¿no? Creo que destruye algo de empleo, genera genera algo de incertidumbre en el empresariado y la verdad es que, bueno, eso tiene consecuencias directas en la, en la tasa de empleo, me imagino. Bueno, acá también está la otra contraparte, que cuando se está creciendo mucho
es para qué vamos a interrumpir el crecimiento, está el argumento para el otro lado. ¿Para qué vamos a interrumpir esta línea de crecimiento si vamos bien? Yo no te viste Sí, defender esta línea, pero siempre la defiendes desde el otro lado cuando pasa eso. sí, Así que claro, también hay un poco ahí de curioso, ¿eh? Hay algo curioso ahí. pero Pero sí, te entiendo que este quizás no es el mejor momento para un pacto, para una reforma tributaria claro, de grandes escalas. Por eso es necesario pactar y ver qué se logra hacer con todos los elementos, hacerlo con la softbox y no pasar la planadora, además de que claramente no están los votos para aprobarlo. al final Es una esto de cuestión de pactar, realismo político la cuestión. al final esta cuestión de pactar algo es ni chicha ni limonada, que hay ahí en medio, Ojalá a media que agua no de quede en algo de... eso. ¿Entendido? Ojalá que no quede nada, pero claro, la mayoría la tiene la derecha en el Senado, así que también hay que bailar a su cueca, a su ritmo, o sea, hay que ser sincero en ese aspecto. Bueno, Ya, ahora, me preguntaste por la tasa de interés, ¿no? ¿Verdad? sobre la tasa de interés, que Sí, no la bajó el Banco Estado, ¿cómo afecta eso? Bueno, los créditos van a seguir estando altos, los créditos no, hipotecarios también. vale, sí, Y la bueno, tasa, usted es el vale, experto acá. no, ya no digáis eso. Vale, Doctor Cristian, por favor, que ahora es oficialmente doctorado Cristian González Zubieta, estoy tan contento por él y No, me siento orgulloso de tenerlo como panelista en el equipo. gracias, chiquillos, Que para gracias, ser gracias. sincero, con este programa lo teníamos pensado solamente hacer con Rodrigo, pero como cachamos que el primer programa funcionó tan bien, y después no supimos cómo decirte que no, que era solamente una vez y te colaste, estamos... Ya que soy No, malo. mentira, no, sí. Cristian, mentira, Cristian. Cristian es fundamental. Bueno, entrando en materia, pero te saliste, Julio. La tasa de interés. Bueno, la tasa de interés, en definitiva, para entenderla así rápido y fácil, en lo que es el precio del dinero, ¿vale? Entonces, cuando aumenta la tasa de interés o disminuye la tasa de interés, en definitiva lo que estamos hablando es cuánto cuesta el dinero. Entonces, ahora el dinero cuesta menos que antes, ¿vale? Y esto es para controlar, en definitiva, dos cosas eh, de cara a los consumidores o al público en general, a las personas, ¿no? Una, por una parte, la inflación y el consumo, y la otra es el consumo. Entonces, eh, eh, se aumenta la tasa de interés cuando uno intenta controlar la inflación, ¿vale? Porque eso frena el consumo. Y, por otra parte, cuando baja la tasa de interés, o sea, que quieres que la gente compre más, o sea, bajas el precio del dinero. Esto en definitiva es para aumentar, ¿cierto? Y controlar el consumo, impulsar el consumo. Entonces lo que hace la tasa de interés en definitiva es suavizar los vaivenes económicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? En definitiva, ¿qué ha ocurrido? Entonces, la inflación está un poco más controlada que antes, pero el consumo cayó. Entonces la inflación pasó de un 4,6 a un 4,2%. Entonces la inflación, se produjo una baja en la inflación, sin embargo el consumo disminuyó, se produjo una caída del consumo de un 4,9%. Con lo cual ahora lo que interesa o lo que yo interpreto con respecto, de acuerdo a los números, lo que interesa entonces ahora es impulsar, ¿cierto?, el consumo, en lugar de preocuparse de la inflación. Y la proyección también de la inflación para el próximo año es de entre el 3 y el 2, y tanto por ciento. No sé, Julio, eso más o menos, ¿no? Un poco. Con lo cual, como cae el consumo, entonces existe la preocupación de tratar de aumentar el consumo y de que consumir sea más barato que antes, ¿no? Esa es digamos, en términos generales, un poco lo que, claro, he visto los números así un poco y tal, vale, ocurre esto y ocurre lo otro y tal, ¿vale? Qué Y maravilla tener un doctor explicando este tipo de cosas. Me siento como en Mirada Económica de TVN o de CNN Chile. ya, vale. Oye, pido disculpas por haber apagado la cámara, solamente que no me quería sonar en pantalla, que también estoy con alergias estacionales. Y Vale. hablando de estación,
hoy estamos disfrutando este feriado junto con Rodrigo. Cristian no, porque estamos en Irlanda, En Chile, ¿sí? porque se celebra el Día de los Pueblos Originarios. No es casual que sea el 21 de junio. ¿Por qué? Porque Así es es. el solsticio de invierno. ¿Qué significa eso? Que es la noche más larga. Y como es la noche más larga, luego empieza a renacer el sol. El sol empieza cada vez a tener más importancia, empieza a tener más horas, perdón, más minutos, hasta que alcanza su apogeo en el solsticio de verano. Esto sirve para marcar la época, para ver cuándo sean las siembras, qué es lo que se va, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Por eso es que también se habla del Año Nuevo Mapuche también. O la bienvenida al sol, el Inti Raymi allá en el Cusco, que en su momento pudimos conocer junto con Cristian, carreteando allá dando la hora en su momento, cuando éramos jóvenes todavía. Y Cristian vivía en Latinoamérica. Buen viaje ese que nos mandamos, ¿no, Julio? Sí, bueno. ¿Sabes lo que me Ya. acordaba el otro día? Me acordaba mucho del frío que pasamos en el Titicaca, ¿te acuerdas o no, Julio? Que yo creo que fue que pusimos una carpa en el Titicaca, ¿te acuerdas o no? Ah, ¿verdad? En Copacabana se En llamaba esa cosa. Copacabana, ¿te acordás o no? En la orilla. Me acordaba de eso porque hace tanto calor ahora mismo acá en Europa, estamos en verano, Bueno, y acá hace frío, por algo estoy con mi claro, poncho que claro. imita textura mapuche. No es mapuche. Igual. Y hacía mucho frío esa noche, Julio, ¿te acuerdas o no? No Joder. me acuerdo tanto, pero sí, sin duda de haber sido helado. Bueno, en fin. Bueno, no sé qué otro aporte más Oye, bueno, en fin, usted, para Está esto, intentando hacer algo acá, no, pero no yo funciona. quiero aportar algo, sí, dale, 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 algo dale. cortito en relación con el feriado mismo. O sea, el feriado, mira, yo entiendo todo lo que dice Julio, yo creo que es necesario no olvidar, obviamente, nuestro origen, el por qué, obviamente, viene este cambio de estación, el inicio del año nuevo mapuche, pero la verdad es que yo creo que si tú sales a hacer una encuesta en este rato de por qué estábamos con feriado hoy día, yo creo que nadie sabe en realidad. Incluso yo también me había olvidado, de verdad que me dijeron mañana, me había olvidado de hecho que era feriado. Lo agradecí mucho porque el día de verdad que dormí más, tuve tiempo para ir a hacer algunas cosas, Oye, incluso ojo, comprarle y arena al gato, cosas este así. fin de semana largo, podríamos grabar el lunes también. Vale, ya después eso lo organizamos, pero Lo hablamos en privado, ya. Perdona, Rodrigo. Sí, podríamos grabar de nuevo, no me parece buena idea, pero insisto, yo creo que eh, me parece bueno el dato que señala Julio, pero de todas formas yo siento que no, y quiero darle una mayor trascendencia, no basta con solamente resarcir la memoria del pueblo mapucho o de los pueblos originarios con un feriado que en realidad pasa en el calendario como cualquier otro, además ni siquiera es un feriado irrenunciable, un feriado, perdóname que lo diga, no quiero ofender a los pueblos originarios, pero de Yapa, po. Entonces no, a mí No, me parece que no, habría otras maneras al menos más no lo tiran para el trascendentes de lunes como el relevar al Pedro y pueblo Pablo. mapuche. ¿Mm? Al menos no lo tiraron para el lunes, como con los otros feriados. Ah, claro. Por lo menos no es movible. No. Ya, Cristian, ¿qué más quiere Eso. agregar? Lo veo con cara de Por algo mi quiero parte. decir, algo quiero decir. no quería poner así ser pesado. Yo lo que me acordaba cuando hablamos de estos temas, me acuerdo Esperando el comentario de Cristian. claro, sí, sí, sí. Me acuerdo de cómo se nos enseñó. Bueno, no, para los que nos están escuchando, Julio, Rodrigo y yo fuimos compañeros en el colegio, ¿no? Casi con Rodrigo fuimos compañeros de segundo básico, prácticamente todos nos conocemos de toda la vida. Ya, Y con Julio también, más o menos, ¿no? exacto. Los 11 años por ahí que hemos estado juntos, ¿no? Eh, y lo que nos enseñaron a nosotros fue algo muy distinto a lo que se reivindica ahora, ¿no? Entonces nosotros tuvimos una enseñanza más bien Conservadora. peyorativa yo diría peyorativa, ¿no? Del pueblo Incluso, indígena, claro, incluso ¿no? acuérdate del 12 de octubre que se hablaba del Día de la Raza. Eso ya no Claro. existe. ¿Verdad? Sí, no, claro, no, pero me refiero no sé si se acuerdan ustedes de, 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 de- de la visión, de la idea que nos transmitieron a nosotros, bastante era como, eh,
centrada no en... Se hablaba del no- descubrimiento de América. claro, desde un punto de La vista casi, conquista. por llamarlo, claro, de la conquista, desde un punto de vista como europeo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y si consideramos la teoría de la dependencia esta, ¿no? De una dependencia norte-sur, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, creo que tuvimos esa educación, ¿no? Tuvimos esa formación y por suerte pudimos olvidarla en algún momento de nuestras vidas y Pero lograr tener... Y aún ojo, así, y esta era la formación que se pedía en la PAA, porque los tres dimos la prueba de aptitud académica. No, sí. Oye, sí, qué antiguo. Antiguo, weón. han pasado no sé cuántas pruebas, ¿no? Bueno, pero Vamos sí, en la PTU. claro, mira, bueno, no tengo idea ya en qué probaban, pero lo cierto es que, claro, pero también me hace reflexionar cuando tú hablas de estas cuestiones y del solsticio, no sé qué, Estas aquí, cuestiones. bueno, estas ideas que traía Pero a déjalo colación que se exprese, a ver, veamos. el real aporte de nuestros pueblos indígenas. ¿Cachai, ¿El no? Merquén? Claro, perdón. Funao. ¿Cachai, no? Nuevo. Claro, ¿cuál ha sido el aporte real a la humanidad, nuestros pueblos originarios? Nosotros estuvimos en Perú, estuve en Bolivia, vimos no aquí cerca de nosotros, no estuvimos con conociendo estas culturas, ¿no? La infraestructura, no sé qué, bueno, por acá cuando uno se pasea por, no sé, por aquí estoy cerca yo del- las instalaciones romanas, por ejemplo, ¿no? En fin, tanta cuestión por acá, ¿no? Que uno puede... Entonces me gustaría, ¿cuál es el valor que se le da? ¿Cuál es el grado de avance de nuestras culturas originarias? ¿Son realmente, tienen, no sé, la cultura mapuche no escribe, por ejemplo, no tiene escritura, ¿entendido, no? Entonces, probablemente alguien me quiera matar con lo que estoy diciendo, ¿no? Un poco No, peyorativo a lo no mejor, estamos tan lejos de acá también por lo mismo. Ya, pero pero más o menos ya te entiendo para dónde va la pregunta, creo. Más o menos entenderte. Antes que te sigas autofunando, eh, sí, me van a querer odiar, eh, lo siento. antes que te vayan a quemar la casa, Y eh, además que estoy lejos, porque, bueno, Irlanda, Dublín, calle... Bueno, Ah, te déjame caché. Ah, no, comunicación. estoy en Madrid, estoy en Madrid. esta madre ya. Bien, entonces hay que despistarlo. Ya, ¿qué es lo que yo estaba pensando? De que precisamente lo que dejaron los mapuches no fueron grandes construcciones, dejaron una platería o una orfebrería y todavía están vigentes. Dejaron una épica también, un relato, que es lo que precisamente a este gobierno le falta. Por algo en la bandera de carrera estaban los mapuches, por algo Higgins en la primera bandera chilena puso la estrella de Arauco, no era la estrella de 5 puntas, eso después lo cambiaron. Gastón Sublet hace un muy buen estudio al respecto. ¿Qué más? Bueno, Gastón Sublet nuevamente liga mucho lo que es la cosmovisión mapuche con el Tao Te Ching. De hecho, tiene un libro donde él traduce el Tao, donde ve muchas similitudes entre lo que es la cultura china y la cultura mapuche, y donde pues precisamente a través de la palabra que describe a la madre en China y la fonética que tiene con los mapuches, parece que la palabra madre, no estoy seguro, esto está a la rápida por no haberlo estudiado antes del programa. eh, Hay una entrevista con Pablo Maquena donde lo dice. A través de la lingüística, él se Espérate, logra dar cuenta que tiene una raíz en común, que tienen Pablo unas Maquena, ¿con raíces. quién? Pablo Con el Maquena, ¿dónde Gastón se ve? Sublet, Ya. con Sublet, está el video en YouTube. Lo pueden encontrar ahí. También está en el libro del Tao Te Ching, que la traducción que hizo Gastón Sublet, donde él a través de esos fonemas, a través de esos sonidos parecidos, él logra decir que hay una base en común, o sea que realmente tienen una raíz genética que viene desde Oriente, desde la China, los mapuches, que es una teoría de cómo se pobló América, y que efectivamente hace 2 semanas, en la tercera, apareció que a través del código genético se descubrió lo mismo que Gastón Sublet ya lo había dicho. Y lo mismo que tú puedes hacer, si tú pones a un chino y a un mapuche, si tú ponías a Pedro Cayuqueo y a un chino, más o menos los vaya a ver. Tampoco que sea tan distinta.
Eso por un lado. Lo otro, también tienen una cocina, no solo emergencia, alguien que lo diga de broma. También, ¿qué más? Salmón ahumado, los modos de las construcciones, también esa cosmovisión, ese modo de entender la naturaleza, de que no todo es la vida con los logros como se quiere hacer la cultura eurocéntrica. Hay otro modo de entender la vida, y eso da para otro programa. Eso. Ya cerremos, estoy cansado. Harto vago Yo creo que la intervención, hacemos un Julio, programa pero bueno. bastante extenso, ¿ah? ¿Ah? Ya es suficiente. Suficiente ya, y aparte tiré mucho ya. Además, Y bueno, también hay que ver los pueblos andinos del norte, lo que fue la matanza de Seclam, que son otros. eso me Aunque quizás gustaba solo por el nombre. Los Patagones y todo ello. Ya, está bien. Ya. Bueno, fue un gusto compartir con usted, un Un gusto haber gusto. reencontrado con Eduardo también. Lo Fue siento un muy haber... buen programa. Sí, muy Solamente buen programa. duramos 2 horas y media hoy día. Una No, este fue... cosa menor. Cortito. Sí, estuvo largo el programa, pero bueno. Valió la pena, creo, ¿no? El primer bloque estuvo Sí, valió la bastante pena. Estuvo entretenido súper y bueno. nada, nos vemos la próxima. Un Bueno, saludo a muy todos buen programa. ustedes. Gusto a todos. Nos vemos el lunes probablemente. Nos Luego. vemos. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao.